Muchas gracias. No. ¿Ya? No, si es confidencial, ¿no? ¿Ya? ¿Se ve? Ahí está bien, sí, ¿no? Sí. Sí, lo conoce como sabe. Ya. Si no tenemos el audio hecho. Nosotros somos de la Universidad del Bienestar Benito Juárez y Bienvenidos. venimos, gracias, a hacerle una entrevista. Adelante. Como primer pregunta, ¿cuál es su nombre y cuántos años tiene? Mi nombre es Agnes Itlali Sierra Martínez, tengo 40 años. ¿Qué estudió y dónde estudió? Soy licenciada en educación preescolar, estudié en la normal, en la mejor normal, no menospreciando su normal, pero es la normal, usted es universidad, pero la mía es normal, Valle del Mezquital de Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, profesor Obregón. También soy maestra en educación campo práctica educativa, estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, una de las mejores universidades para formadores de maestría, y estoy estudiando el doctorado en educación tecnológica. ¿En qué nivel educativo labora actualmente? En el nivel de preescolar, en el cual ustedes se encuentran hoy presentes. ¿Cuántos años lleva laborando? 19 años. 19. ¿Y cuántos años lleva laborando en su escuela actualmente? Llevo 4 meses. Soy nueva directora en esta institución. Estoy conociendo la escuela. Anteriormente estaba en otros municipios. Gracias a Dios estoy, después de rodar Por la vida dijera la canción, en mi casa y cerca de casa. Entonces estamos aquí para servir y para mejorar nuestra institución. ¿Conoce quién creó la SEP? Sí. ¿Conoce cuándo se creó la SEP? Uy, hace muchísimos años. Exactamente la fecha no recuerdo, pero pues inició prácticamente como por los 60, en ese sentido, para de alguna manera brindar la educación al pueblo. De hecho, es prácticamente, esta institución se creó hace 65 años, la cual inició con 8 niños. De acuerdo a la historia, tenemos una placa, no recuerdo el nombre, permítanme, voy a retomar el espacio, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el cual inaugura esta institución y la registra oficialmente como una institución perteneciente a la SEP en los años 70 más o menos. Entonces, de fundación reconocida ante la SEP ya lleva más de 50 años, pero en realidad tiene 65 años. ¿Conoce la misión y la visión de la SEP? General, sí, y a la par nosotros también tenemos una misión y tenemos una visión. Está colocada de este lado, igual si gustan tomar posteriormente una fotito, la cual nos caracteriza, y tiene que, en el tenor de brindar una mejor educación de calidad. ¿Qué área de la SEP conoce? Bueno, está la nacional, que está en la Ciudad de México, y también la estatal, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, donde está tanto nivel básico, nivel medio superior y superior, que está en la Hacienda en Pachuca, y también está la Secretaría de Educación Pública Básica, que está en, no recuerdo los nombres como tal de las avenidas, pero sí la ubicamos, que está al lado del NIODIF. La dirección como tal no la conozco, pero ahí está nuestra área de nivel preescolar, y también está Recursos Humanos y también nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuáles son los principales propósitos de la SEP? Bueno, los propósitos es pues brindar educación de calidad y para todos, ampliar la cobertura de manera general, brindar la oportunidad a todos los niños desde escasos recursos, desde los rincones más alejados, que les llegue educación a esos niños y que esa educación sea de calidad, con docentes preparados, docentes competentes, que no le tengan miedo a irse lejos en ese sentido, para brindar oportunidades a los niños, y si son en zonas urbanas, que brinden también esa calidad de educación a los pequeños, de acuerdo a sus contextos y a sus realidades, uno de los propósitos generales, ¿no? También contar con docentes profesionales que nos brindan capacitación constante, permanente. Ustedes ahorita están en formación inicial, y que espero que la aprovechen, porque no todos tienen esa oportunidad de llegar al lugar en el cual ustedes están. Valoren el esfuerzo que hacen sus papás, valoren su esfuerzo de ustedes, que no seamos, lamentablemente nuestro magisterio ha sido lacerado por alguna mayoría, en el sentido de que no hacen lo que les corresponde, y nada más están porque o me dan una beca en el Benito Juárez, o me dan un talón, un pago por ser docente. No, brindemos algo de calidad a los niños que realmente les sirva para su vida, no para las aulas.
¿Para qué nos sirve y cuál es su importancia de la SEP? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la SEP es una institución de muchísimos años, la cual garantiza de manera eficaz y eficiente una educación para los alumnos, en la cual tengan primeramente la oportunidad de estudiar, porque hay muchos, aún en esta actualidad de los años 2024, alumnos que no pueden estudiar por diferentes creencias de padres de familia, por las necesidades educativas en las cuales viven, y pues la institución de la SEP es la que brinda esa cobertura, alcanzar esa cobertura, así como también esa eficiencia y esa calidad educativa. En palabras llanas se oye muy fácil y muy bonito, pero en la realidad son muchos sacrificios, mucho compromiso por parte del docente que generen esa vocación, que es una institución como tal que no solamente es lo físico, sino las personas que la instituyen, la dirigen y que bien se suman a ese compromiso de atender a los alumnos, sobre todo ser garantes en la cuestión de su educación, en la cuestión de un bienestar social para ellos. ¿Qué entiende por reforma educativa? Reforma educativa. Mira, la reforma educativa es mejorar el hacer del quehacer docente y también de todas las figuras que constituyen, porque viene una jerarquía en relación al hacer. Altos mandos directivos, directores, titulares de la SEP como tal, tanto del nacional como estatal, y a su vez pues los locales hasta llegar a la última cadenita, que son prácticamente los docentes, y aún así le sigue el personal de PAE, que es el personal de apoyo y servicio y asistencia a la educación. Estamos hablando de intendentes y secretarios, y dijéramos ellos, ¿qué tiene que ver con la educación? Mucho, porque sin ellos la institución o una escuela no podría estar en buenas condiciones en las cuestiones administrativas, con nuestros secretarios nos apoyan, en las cuestiones de limpieza, de orden, en este sentido, que son los que a lo mejor menos se ven, pero también contribuyen a tener un ambiente propicio para que los niños se desarrollen y se desenvuelvan en armonía, ¿no? ¿En qué reformas educativas ha participado y qué experiencia ha tenido en ellas? Bueno, de parte de mi experiencia, yo me formé en los años 2004. Yo egresé con planes, programas de estudio, que es el programa 2004 de educación preescolar. Sin embargo, conocí el anterior, que era el programa del 92, que se trabajaba por proyectos. En ese, a la par, hay un espacio de formación en el cual ahora le llamamos consejo técnico, pero antes se llamaban consejos técnicos consultivos, que son acuerdos nacionales de modernización. Se llama en esta actualización, capacitación, modernización, todo lo que tiene que ver con reformas. Tienen muchas aristas, muchos nombres, en los cuales analizábamos el quehacer docente, las actividades para mejorar nuestro quehacer ante los niños. Y bueno, el primero, regreso al punto de la pregunta, mi primera fue mi formación, que es el 2004, es uno de los mejores planes y programas de estudios. Se manejaban en relación a la adquisición de competencias para la vida, a través de 6 campos formativos, en el cual de alguna manera los niños se desarrollaban y adquirían aprendizajes reales y significativos, donde la labor del docente estaba marcada, institucionalizada, pero ahora tenemos otra vista. Primero 2004, posteriormente el plan de estudios de educación preescolar 2011, que van de la mano, ambos programas que van de la mano, en el cual se sustenta la adquisición de aprendizajes clave. Este programa lo maneja como tal, en donde también manejamos 3 campos de formación y 3 áreas de desarrollo personal y social. Entonces, acá eran 6 campos, acá eran 3 y 3, pero tienen una relación diferente. Cambia la posición, cambiaba la temática, pero aún así tendría la secuencia como tal de trabajo. Se manejaban en ambos el diseño de situaciones didácticas o el diseño de secuencias didácticas como tal. También otras modalidades de trabajo, como son los rincones de trabajo en las aulas, y empezábamos a trabajar también proyectos que se trabajaban desde el 92. En estos 2 programas había otros cursos de formación y actualización docente, que eran los que manejábamos en nivel preescolar, volumen 1, volumen 2, que hablan sobre la esencia de qué pretende cada campo de formación o qué área de desarrollo y aprendizaje. Entonces, aquí está todo lo que se ha nutrido con los maestros desde estos antecedentes
manejaban también, se me olvidó decirles, en el 92-2004 los trayectos formativos. Se manejaban como tal. Tú como docente tenías un trayecto de formación. Al inicio era la inicial, que es la universidad o la normal en la cual tú estudias, donde conoces todo ese proceso de desarrollo. Y ya en la práctica es un proceso permanente, trayecto de formación permanente, ya no es inicial. Entonces todo lo que aprendiste al inicio lo tienes que traspolar en realidad y volverte a formar, volverte a particularizar. Y ahorita el plan de estudios, bueno, ahora es el programa de estudios sintético fase 2, que corresponde a preescolar. Hay por varias fases. Aquí tenemos prácticamente 4 campos de formación. Aquí ya no tenemos áreas de desarrollo personal y social. Y tenemos 4 campos de formación. El primero es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Los anteriores se llamaban lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, expresión y apreciación artísticas, y desarrollo físico y salud. Y también manejamos acá los 3 campos de formación, que era lenguajes, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, y las áreas de desarrollo personal y social era artes, educación física, y me falta uno que es el de educación socioemocional, que tiene que ver con ese proceso de desarrollo. Entonces todos esos, como tal, la estructura desaparece y ahora se concentran en estos 4 campos de formación. Entonces, en realidad, de mi experiencia, de mi formación inicial hasta esto, 3 reformas. ¿Vale? ¿Cuál es la funcionalidad de las reformas educativas? ¿Cuál es su funcionalidad? Ya te lo decía, que se mejore el quehacer docente, que se mejoren los procesos de formación de los docentes en la aplicación y también de los directivos o supervisores, que son quienes conducimos, quienes guiamos, quienes orientamos, quienes acompañamos, quienes asesoramos y brindamos seguimiento a nuestro personal docente. ¿Para qué? Para lo que está plasmado en el plan y programa de estudios de cualquier reforma educativa se lleve a la práctica de manera eficiente, eficaz, útil para su vida cotidiana. Y sobre todo, la diferencia entre estos 2 que a mí me tocó vivir o los 3 anteriores que ya se han trabajado, tiene una bondad muy rica, porque aquí ya estaba lo que ibas a aplicar. En otros niveles, primaria, secundaria, ya tenían la planeación. En preescolar no, en preescolar siempre diseñamos planeación, de acuerdo a la creatividad, de acuerdo al estilo, de acuerdo al gusto, de acuerdo a las habilidades de cada docente, pero algo que parte era el diagnóstico. ¿Quiénes son tus niños? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué necesitan? A partir de ello trabajamos. Y ahora, pues venimos trabajando en preescolar prácticamente lo mismo, tú diseñas, pero ahora la modalidad es bajo proyectos, pero proyectos de 4 metodologías que nos manejan. Una metodología que nos manejan es el proyecto STEAM. En el proyecto STEAM se maneja lo que es las tecnologías. ¿Cómo acercas las tecnologías en preescolar para que el niño aprenda? Pero valorar tu contexto y tu realidad. A lo mejor estoy trabajando ahorita donde estamos, pues es un contexto urbano que tiene bondades y que puedes tener un cañón, una computadora, incluso internet tenemos en la institución. Y las maestras pueden hacer uso de eso para que los niños se conviertan. Pero si mis maestras no saben, o si yo no sé usar la tecnología o algunas aplicaciones para fomentar ese gusto o aprender de manera diferente, pues va a ser un poco complicado. Otro proyecto son los proyectos comunitarios. Esos proyectos comunitarios tienen que impactar a la comunidad como tal, pero llevan ciertas fases, llevan ciertos momentos como tal. Otro es el aprendizaje de servicio y otro es el de la resolución de problemas. Es decir, hay un problema en la escuela. Tenemos tal vez que a los niños se les dificulta respetar turnos, respetar a los demás, escuchar. Hay agresiones físicas entre ellos. ¿Por qué? Porque traen un estilo de vida, un estilo de enseñanza, un estilo de crianza. Pero aquí tenemos que reformar y habilitar esos hábitos. Entonces, en ese sentido, prácticamente la reforma, ¿a quién le da cabida? Los docentes. Pero tienen primero que conocer la esencia de qué es lo que voy a trabajar. ¿Qué retrocesos han notado a lo largo de la reforma? Retrocesos. Yo no vería retroceso. Yo vería formas de aprender. Y en esa forma de aprender está la formación. Si en mi formación inicial no me puse la camiseta
no me puse el compromiso, no lo acepté y no lo llevé a cabo, ¿para qué estoy ahí? Y yo preguntaría a ustedes, ¿para qué están estudiando? ¿Y por qué están estudiando? ¿Porque fue lo último? ¿Porque realmente me gusta? ¿Porque me interesa? ¿Porque voy a tener un cheque o voy a tener mi beca? Pasa lo mismo con los docentes y con uno mismo. ¿Por qué estamos aquí? Entonces es tu vocación, y a partir de tu vocación, ¿cómo desarrollas tus habilidades? ¿Cómo, a través de quién? A lo mejor entre ustedes, híjole, es que yo no sé nada de matemáticas, no me gustan las matemáticas, por eso voy a estudiar para maestro. ¿Qué crees? Las matemáticas están aquí, en las habilidades que desarrollas, más que las operaciones básicas. En ese sentido, bueno, ¿cómo tenemos que generar en nuestras docentes ese retroceso como tal? Te decía, en la forma de aprender, es, tú ejecutabas programas, ahora te dan una libertad para crear con una autonomía profesional, pero esa autonomía tiene que estar nutrida a partir de tu programa, de dónde partes, pero también del diagnóstico que haces. Un retroceso que yo pudiera encontrar es que la historia en la educación nos ha arrastrado mucho y que en lo macro se ha generado flojera, confort, falta de compromiso, desánimo. Desánimo, ¿por qué? Porque si tú te empiezas a comparar con los otros, pues ya no avanzaste. ¿Tú qué estás haciendo por ser mejor? Para cambiar, para transformar. Tú solo no puedes transformar, necesitas de los otros, pero ¿cómo contagiamos a los otros? Entonces, retroceso, no lo veo retroceso, veo dificultades y veo retos en esa parte. Entonces, depende mucho que nosotros como docentes pedíamos oportunidades de crear y de diseñar de manera autónoma, pero ahora que tienes la oportunidad, no nos atrevemos. ¿Por qué? Por miedo. Porque no sé ni lo que trabajábamos. No tengo claro qué me dicen los autores. Recuerdo que mi maestra en la normal siempre me decía, y yo siempre se los digo a mis compañeras docentes, dale nombre y sentido a lo que está pasando ahí en el aula. ¿Qué te dice Piaget? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Ustedes ya lo vieron? ¿No? Sí. Hay una zona de andamiaje, hay una zona de desarrollo próximo con Vygotsky. ¿Y quiénes están en ese desarrollo próximo? Compañeros, maestros, padres de familia. Entonces, dale nombre y sentido, porque hay quienes ya estudiaron, que van más antes que tú, y cómo le das. ¿Algo más? Vamos con otra, es acerca de las matemáticas. Ok. ¿De qué manera enseña matemáticas? Bueno, ¿de qué manera se enseñan matemáticas? Pues las matemáticas como tal ya no es una materia, y en preescolar nunca ha sido una materia. En la reforma del Plan de Estudios 2004 se llamaba pensamiento matemático, que era la relación del desarrollo del razonamiento numérico y la abstracción numérica, ¿vale? Primero tienes que tener un diagnóstico de cómo cuentan los niños. ¿Cómo sabemos que cuentan los niños? El que digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 100, ¿es contar? No. Esa es una repetición. ¿Cómo el niño razona que 1 es 1? ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3. Otro niño te puede decir, un libro flaco, un libro gordo. Y este no es libro, no sé qué es. ¿Sí? Pero con el niño te dice, ¿cuántos tienes aquí? Y empieza a contar 1, 20, 50. Y ahí hay un uso y función del número. Y hay un error de conteo. Pero no le vas a decir al niño, así no se cuenta. ¿Cómo le enseñas la serie numérica? Ahora, en la reforma, también aquí en el 2011, era pensamiento matemático. Y ahora en el actual, 2022, es saberes y pensamiento científico. ¿Cómo está su saber en torno al número? Los niños en preescolar tienen que dominar algunos principios de conteo. Orden estable, que se cuente conforme a la secuencia numérica, sistema decimal base 10, ¿sale? Pero hay un conflicto, que al niño, ¿dónde le das el valor del 0? El 0 no tiene valor antes. No empiezas por el 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 0 tiene valor cuando haces cuenta regresiva. Ascendente, descendente.
¿Cómo haces que el niño sepa que el 10 está constituido por el 1 y por el 0? Ahí ya tiene valor después de un número, ¿no? Irrelevancia de orden. No importa por dónde empiece a contar, de derecha a izquierda, pero él lleva una secuencia, ¿sí? Correspondencia. ¿Cuántos hay aquí? Y dice el total de la colección, ¿vale? Y en esos convergen la abstracción y el razonamiento numérico. ¿Y cómo lo tenemos que hacer en preescolar? Esa es la base de conocimiento, ¿parte? Pero también está forma, espacio y medida. La carga gruesa es a número, porque si el niño no ha logrado comprender los principios de conteo y resuelve problemas con eso, se le va a dificultar el por qué tenemos formas, y no solamente es decirles las figuras geométricas o en la parte tridimensional, los rombos, los cubos, toda esta parte. Entonces, el niño, ¿cómo le da el sentido numérico? ¿Cómo lo hacemos en preescolar? Bueno, con material concreto. Fichas de colores, tangrams, geoplanos, con base 10, con otros clavitos que pides y le pones a los papás, con diferentes materiales. ¿Por qué? Porque en preescolar tienen que interactuar con el material, algo que se pierde en primaria y en secundaria. ¿Y a qué nos vamos? A operaciones básicas. Y no es así. Primero desarrollamos el sentido numérico. En preescolar, y su servidora acaba de terminar un curso en la Universidad Pedagógica Nacional de la casita de los números, material concreto para trabajar, en donde reflexionamos y yo hice una propuesta de lo que es el juego de ajedrez en preescolar. El juego de ajedrez tiene muchas habilidades para que nos desarrollemos. ¿Alguien de ustedes sabe jugar ajedrez? Sí, Más o menos. ¿Cómo se juega el ajedrez? En parejas. En preescolar yo hago una propuesta de jugarlo colectivo, pero por turnos vas jugando. ¿Cómo empiezas a enseñar ajedrez en preescolar? Cuando el ajedrez tiene ciertas reglas, pero en preescolar yo, servidora, propongo que se rompan esas reglas, primero acercando al niño a conocer las piezas y a trabajar con el tablero sin piezas, para que sepan cómo se mueve y empiezan a hacer, por ejemplo, de que el peón salga a la primera tirada 2 casillas o una, y cómo van a hacer sus defensas o cómo van a estar marcando. Es interesante porque los niños empiezan, primero les llama la atención porque lo hice grande, les llama la atención porque dicen, wow, lo hice novedoso, y el rey y la dama las hice pues como si fuera de Disney, haz de cuenta. Y una niña dice, ay, esta es la Peach. Y dices, o sea, tú como adulto sabes que es Peach, que es una pieza importante. ¡Guau! Sí, la Peach, pero empiezas con juegos, con creatividad. Entonces, ¿cómo enseñar en preescolar? Con juegos, con material concreto, el contenido, el aprendizaje, la competencia. Porque no es hacer operaciones básicas. ¿Y cómo resolvemos problemas? Agregar, quitar, reunir y total. Y no decimos más, menos, igual. No, en preescolar son otros procesos. Pero nos llevaríamos horas, porque es que me apasiona. ¿Cuál es el mayor reto del alumno al momento de aprender matemáticas? ¿Cuál es el mayor reto de los niños? Depende de las oportunidades que haya tenido en casa, en los juegos, en el acercamiento. ¿Por qué? Porque los niños entran en un conflicto, porque los papás se quieren que sumen, que resten, que hagan cuentas, porque los van primarizando, o así aprendieron, o así aprendimos. El reto es cuando el docente no tiene claro cuáles son los contenidos a trabajar, ahora en los procesos de desarrollo y aprendizaje, o cuál era el aprendizaje a lograr, o cuál era la competencia a favorecer. Porque si el docente no lo tiene claro, no lo va a poder traspolar con los niños. Y entonces el niño entra en un conflicto y se sienta a esperar a que le digan qué haga, y no se desarrolla el razonamiento. Las matemáticas no están en la vida cotidiana. Las matemáticas no están en la naturaleza. Las matemáticas están aquí porque razonamos
que lo asociemos a la vida cotidiana o en la naturaleza. En la naturaleza ustedes han visto diferentes formas, ¿no? ¿Como cuáles hemos visto? A lo mejor fractales, en el ¿cómo se llama esta flor amarilla? Se me olvidó ahorita el nombre. Girasol. Al centro hay un fractal de repetición, hay una secuencia de repetición. Tu suéter tiene formas, tiene figuras. Pueden ser rombos, pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos y divididos. Pero ¿dónde está mi información? Aquí. ¿Cómo desarrollo el razonamiento? Entonces, en concreto, ¿cuál es el reto? Pues en la conciencia del docente, que te ayuda, que te guía, o de plano, no sabe ni para dónde vas. ¿Cómo vincula las matemáticas en la vida del alumno? Creo que ya te lo respondí. ¿Qué cambios ha notado en los libros de texto de matemáticas pasados y vigentes? Bueno, en preescolar no tengo a la mano el libro de mi álbum. Nosotros no manejamos libros de matemáticas como tal. El único libro que se maneja en preescolar es el libro de mi álbum, en el cual trae algunas actividades que se trabajan con un libro que se llama el libro de la educadora. En el libro de la educadora vienen las estrategias a aplicar en el libro de mi álbum. Carmelita, Mari, consígame un libro de mi álbum de los niños. Sí, por favor. Y como tal vienen algunas actividades, por ejemplo, corre caballo corre o carrera de autos, en donde traen pistas y traen números, donde los niños tienen que asociar el reconocimiento de los números, trabajando los principios del conteo, el razonamiento, la resolución de problemas, como tal. En preescolar no ha habido reformas aún o no ha habido modificaciones de nuevos libros de texto gratuito, pero sí hubo una convocatoria en meses pasados, del año pasado, a que algunas docentes con más años de experiencia de las reformas educativas propongan nuevos libros de texto gratuito. Está por salir uno de ellos a nivel nacional para poder modificar. Entonces, en preescolar no hay como tal libros de matemáticas para trabajar. Este es el libro de mi álbum de preescolar de 3er grado y también tenemos de 2º grado. Este es de 3º. Y aquí es a donde les comentaba, por ejemplo, los niños empiezan a hacer con esta actividad del acuario. Esto ya es como que la parte final. Primero lo trabajan las maestras general, hacen en su tina, su pesca con pececitos, pescan y a ver cuántos de qué color, y hacen clasificaciones, y empiezan a hacer los pequeños, se me acaba de olvidar ¿cómo se llaman estas? Escalas como tal, de cuántos peces hay en el acuario, de estos que te van marcando, y van haciendo tu registro gráfico, y los niños pueden poner o colorearlo o ponerle un signo, un símbolo para saber cuántos, o los números de manera ascendente. Entonces aquí está una estrategia, y aquí están pues prácticamente los campos formativos, las áreas. Aquí está otro para contar los animales, en este sentido, de las gráficas que van haciendo, ¿no? Sus gráficas, sus representaciones. Acá está en parte de las teselaciones o de las secuencias para poder formar y replicar. Entonces tienen un orden, tiene espacio, geometría, ¿vale? Que van teniendo ese trabajo. Qué bueno que lo pedí porque ya vi que no han trabajado de actividad, ¿no? Aquí está otra de las compras, porque empiezan también a asociar con el dinero. Ya hacen y juegan a la tiendita, pero no juegan a la tiendita nada más acá, sino lo hacen también con material. Los niños traen de casa pues envases vacíos, ¿no? De leche, de galletas, de jugos, de algo, ¿no? Igual sus peluches, y que les ponen precios, y a ver, vamos a ponerle cuánto vale, y ahora te doy moneditas. Tenemos moneditas de juguete en preescolar, que les digo, trabajamos con material didáctico, y con esas moneditas los niños hacen sus compras y vemos si resuelven o no problemas, o cuánto costó qué. Entonces empiezan a asociar en cuanto a preescolar a los libros de texto. ¿Qué toma en cuenta para enseñar matemáticas? Ya te lo decía, los saberes previos de los niños a partir de su diagnóstico. Disculpa, chica, ¿me pasas esa? Mi plan y programa de estudios y material didáctico, y también pues tu creatividad.
los aprendizajes que implementa refuerzan el desarrollo del alumno. Desde luego, esa es la intención. Entonces, se trabaja mucho también con la evaluación. Las maestras tienen que evaluar antes, durante y después. Antes, en tu planeación, cuando me presentan la planeación, las maestras tienen que marcar ahí cómo vamos a evaluar el aprendizaje. Primero, qué vamos a favorecer, cómo se va a evaluar y cuál va a ser la evidencia de ese aprendizaje. Puede ser el libro, un registro, una representación, una fotografía donde los niños estén realizando. ¿Cuál es el tema de matemáticas que más les cuesta aprender a los alumnos? Insisto, en preescolar no trabajamos temas de matemáticas, trabajamos diferentes aspectos que confluyen en número, forma, espacio y medida. Y si los niños o las maestras no proponen actividades en el dominio y comprensión del número, van a ser de manera diferente. Denme un minuto, voy con un fichero para mostrarles. El año pasado tuvimos un curso de parte de la formación que se llama Comprende y Aprende Matemáticas jugando en preescolar. ¿Qué es? La pregunta, ¿me la repites, por favor? ¿Cuál es el tema de matemáticas que más les cuesta? Te decía que trabajamos números. Nosotros tenemos que dominar como docentes para poder trabajar con los pequeños aspectos de saberes y pensamiento científico o pensamiento matemático que se trabajaba, el razonamiento y el sentido numérico. Número. ¿Cómo el niño usa el número? ¿Qué manifestaciones está realizando el niño, no? Los principios de conteo que tienen que trabajar, ya les decía, correspondencia, irrelevancia de orden, orden estable, cardinalidad y abstracción, que abstraiga el significado que le está dando al número. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos celulares hay? Y el niño va a contar cuántos son. Por vista 3, tengo 3. Y ellos van a sacar 2 más. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, saca tu celular, 4, 5. No lo saquen. Me estaba haciendo el ejemplo de la asociación. Hay niños que van a responder así, o niños que te van a decir, ya tengo 3, y le agregas 2, 3, sobre conteo, 4, 5. Sin necesidad de contar, uno por uno. Entonces, esas estrategias de conteo tiene que lograr el niño desarrollar. ¿Qué funciones tiene el número en la vida cotidiana del niño? El número como memoria de cantidad. ¿Cuántos hay? Y se le dice, cuenta, y el último número que menciones, esa es la cantidad. Quedamos, ¿cuántos celulares hay, verdad? ¿Cuántos hay? 5. Y otro niño te va a decir, no son 5, son 1, 2, 3, 4, 5. Uno azul, uno morado, uno rosa, uno negro y uno blanco. Y son funciones que él está usando. Entonces la maestra tiene que diagnosticar cómo cuenta, y yo tengo que reforzar en el niño habilidades que me lleven al sobreconteo, memoria de posición. ¿Recuerdas qué número fue de celular de él? Ah, es el 4, porque recuerda la posición y le da valor a la posición en la cual se encontró el número. Como memoria para calcular o estimar resultados. Si el niño no logra primero el trabajo con número, cuando empiece forma, espacio y medida, que medida es lo último que en preescolar luego se trabaja, porque vemos las capacidades, medida del tiempo en el uso del reloj, todo eso empezamos a trabajar. Y igual, trabajamos el teorema de Pitágoras en preescolar. ¿Y dónde está el teorema de Pitágoras en preescolar? En el juego del Tangram, ¿no? Entonces, tan fácil, tan sencillo con el juego del teorema de Pitágoras. ¿Y por qué en la universidad no podemos resolver teoremas de Pitágoras? O en el COBAE, o en la preparatoria, el álgebra. Porque desde preescolar no trabajamos el razonamiento, la abstracción numérica y el sentido numérico. Sí me alcanzo a explicar y ver el cómo, que no son temas en preescolar. Pues la base. Exacto. Y es ahí donde yo propongo el juego de ajedrez. Sí, ¿Por sí, qué? razonar. Porque tienes que razonar. Uno, pues no nada más es hacer el movimiento y ya gané. No. No.
¿qué movimiento voy a hacer Puede ser mejor. para resolver? Y al inicio, y cuesta, porque al inicio en los niños tengo que familiarizarlos, ¿no? Este es el juego de ajedrez, el tapete. Tienen que aprenderse mínimo del número del 1 al 8 y de la A a la H. Y entonces empiezas a asociar números, empiezas a asociar las letras con su nombre, ya que nos coinciden otras notas, le ponemos nombre, las piezas cómo se mueven y se emocionan en el juego. Y ahí está. Pero va a depender de la habilidad de mis docentes o de nosotros como docentes. Ajá. Bueno, voy a hacer esto es más corto, no se preocupe. Bueno, estaba enfocada a la tecnología y cómo la utilizan aquí. Ok. ¿Qué herramientas digitales conoce y cómo se emplean en las aulas, en las clases? Bueno, a mí has tocado un tema que me apasiona, aparte de las matemáticas. Me gusta mucho la tecnología porque tiene muchas bondades como tal. Te compartiré en base a mi experiencia como educadora y qué es lo que he hecho ahora como directora. Como educadora, pues en pandemia, bueno, desde chica siempre me gustó ahí estar, las computadoras antes eran diferentes desde que yo estudiaba en la secundaria. Yo estudié en una secundaria técnica aquí en Francisco Madero, y teníamos un taller de tecnologías que era computación, y era en aquel entonces, en los años 90 y 95, que todos queríamos computación y eran unas computadoras grandotas y los disquets y todo, Sí. ¿no? Y pues yo me peleé para entrar porque pues era la novedad en Sí. aquel entonces, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a picarle y empecé a crear, y que el juego para crear dibujitos, ahorita se me olvidó el nombre, Paint, algo así, Sí. ¿no? Entonces era la novedad y salías ahí con tus dibujitos o los juegos y todo, ¿no? Entonces dije, no, pues qué padre, hasta ahí. Posteriormente, ya en pandemia, ahora ya como en la práctica, siempre pues que bajabas videos y que ibas cuando había los cibers y que quiero ver este video, o hágame, o cuando iba a la normal nos daban los videocassettes o los DVD o los cassettes grandes, se me olvidaron ahorita los nombres. Y ya lo metías y veías ahí los niños cuando exploraban, cuando todo era novedoso para ellos, y les decías, hoy, mañana vamos a ver una película, pero nos vamos a divertir, pero vamos a ponernos de acuerdo, a ver quién trae las palomitas, ¿no? Entonces lo hacías diferente y empezaban a comer sus palomitas. Y cuando pasaba algo, hacías un corte, alto, y hasta la palomita se quedaba así, ¿no? Entonces los niños les vas ayudando a que utilicen otros medios para aprender y que les ayudes a explorar también. Llegamos a la pandemia y antes me regreso, cuando había las pantallas de enciclomedia y que eran interactivas y que te ayudaba para con los niños, y era otra novedad. En preescolar no se logró en todas las instituciones pues tener enciclomedia, en primaria sí, pero ya en pandemia empiezas a trabajar con algunas aplicaciones como Zoom, que aprendiste a hacer las videoconferencias, quienes a lo mejor nos ha gustado siempre pues sabías como que de algo, ¿no? Pero pues lo que fue Zoom nos ayudó mucho, también ya después el WhatsApp, como tal, que empezaron a hacer las videoconferencias, que a veces había muchos vicios pero aprendías, pero también hay algunas aplicaciones como son Canva, que puedes hacer videos interactivos, que como son, hay igual blogs, que entonces se llamaban, ahora páginas de internet, como es Árbol ABC para preescolar, primaria y algunos de secundaria, con actividades interactivas para los niños de aprendizaje, porque esto es un medio muy rico, pero tiene un polo bueno y un polo malo, o polos opuestos, depende del uso que le des. Los papás o los niños te piden un celular, ¿no? Pero ¿qué hacen los niños con el celular? ¿O qué hacen con la computadora? Pues nada más ven juegos, pero a veces están expuestos a otras cosas. Si los papás no los controlan, pues no, los mismos las tablets, ¿no? ¿Qué día tengo una niña que traía su tablet y me dice, maestra, préstame tu clave de internet porque voy a leer un cuento? Ah, perfecto. Y fue a exponer, pues estaban hablando de los cuentos, expuso y ya estaba, y la niña empieza a leer, pero la mamá tiene controlado. Y quisimos entrar a YouTube, dije, pues desde ahí lo va a agarrar, ¿no? Pero tiene YouTube Kids, entonces yo abrí el otro YouTube, el general, ¿no? Y salió bloqueado. Entonces la mamá controla desde el celular. Y ya llega a la salida y le dice a su hija, agarraste, quisiste entrar, ya sabes que deben...
no, es que la directora, y ya ven, le digo, pero en el recreo estaba ahí, le digo, es que me dijo del cuento, le digo, pero no me dijo, y la verdad yo no le exploré, andaba yo de prisa. Dice, no, me el celular, no, perfecto, excelente. Y estaba ahí a la hora del recreo contándoles a los niños su cuento y no sé qué, luego aparte después de la clase sirvió. Y dije, excelente, o sea, ahí hay seguridad, pero cuando no hay, pues no hay, ¿no? También Kahoot, en Kahoot puedes hacer algunos juegos interactivos con los niños, empezamos a trabajar en esa parte. En esta Padlet es otra app que también puedes hacer. A mí en lo personal son las que más me gustan. También hay muchas donde tú puedes crear. Wordroom también está otra, Word1, otra aplicación donde haces crucigramas, donde haces cosas así, pero pues ya van para otros niveles. Esas yo las aplico para mis consejos técnicos como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues son herramientas. Aquí en la escuela contamos con internet. Las maestras pues tienen su computadora personal. La escuela no nos provee, ni el sistema tampoco no nos provee. De hecho estamos batallando con una computadora que ya tiene muchos años aquí. El sistema operativo pues lo tenemos que cambiar, pero nos limita, porque no hay costos, es costo y no hay mucho recurso como tal, y hay muchas necesidades, ¿no? Entonces utilizan pues sí YouTube para algunos videos, igual a veces juegan Árbol ABC, les ha recomendado mucho. Aquí en la escuela cuando yo llegué pues sí empecé a trabajar Drive con ellas, con las maestras, para revisar planeaciones, para subir planeaciones, para observaciones, para toda información que tengamos acceso a la mano y todo. Entonces igual empezaron a trabajar ellas Drive con sus papis en pandemia y todo eso, pero les digo, aquí lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces están interesadas, luego a veces no hay mucho tiempo, mucho espacio para poder con ellas pues como que tallerearlas, porque es difícil porque las computadoras también tienen que estar actualizadas. Entonces no se permite pues como que mucho, y a veces hasta ellas entran en un poco de catarsis de es que no me queda, es que estoy y pues yo entro así como de a ver, tranquilas, paciencia, ¿no? Pero poco a poco, entonces pues personalizada, ¿no? Entonces utilizan en el cañón, también contamos con un cañón en el cual se usa para que sea un poco interactivo. Tenemos un aula de medios que es prácticamente el salón audiovisual, y ahí pues vienen trabajando, dan también alguna conferencia o vienen a ver videos en esa cuestión. Contamos con un aula de cómputo con 18 computadoras, pero ahorita no están funcionando porque, bueno, la pandemia cerraron algunas cosas, y también pues ya son computadoras de muchos años, y mejor para poderlas arreglar, pues si con la de aquí no puedo, con las de ella tampoco, y aparte sufrimos un poco de luz, a veces el nivel, pues no es la escuela, es como que la zona, necesitan como que otro regulador diferente, no, transformador, para que haya pues mayor cantidad, ¿no? Pero pues poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Cuál fue su experiencia durante la pandemia? Ya te la dije. Bueno, o sea, me refiero a más el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo afectó? Ok, bueno, desde mi experiencia como docente, porque yo en pandemia estuve como docente antes de ser pues directora, en mis alumnos, pues como a mí me gusta la tecnología, no les afectó en retroceso, al contrario, desarrollaron mayores habilidades con las tecnologías. Te decía, trabajé mucho lo que fue Árbol ABC, Padlet, Kahoot, de los juegos, Word1, en la cual los niños interactuaban. Tuve que asesorar también a los papás, afortunadamente los papás eran jóvenes, entonces hablábamos el mismo lenguaje. Cuando hablas el mismo lenguaje, pues hay mucha habilidad, y si no te preguntan, se facilita. Entonces tuvieron grandes habilidades. Aquí en esta institución en la cual estamos, sí hubo alguna afectación, porque las maestras, pues no todas las maestras dominamos la tecnología. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues conflictó un poco, primero familiarizarse con Zoom, porque eran clases por Zoom. De hecho, cuando recién yo llegué, hubo una situación aquí en la escuela que se tuvo que suspender por el agua, porque se hizo lavado de cisterna, y pues ni modo, la clase ahora sí que en Zoom o WhatsApp, pero no se conectaban todos, hay algunas resistencias por parte de familia, las maestras pues esa parte de control, y aunque ya había pasado la pandemia y que pues se nos había solicitado, algunas hicieron clases por Zoom, otras pues nada más enviaban trabajos. Entonces limita o afecta cuando no tienes habilidades para manejar la tecnología y poder interactuar o para familiarizar. Y aunque te dicen, si tú no lo sabes o no preguntas, o dices, pues que mi hijo me lo haga, ¿no?
pues te confías en el hijo, pero cuando tú lo haces. Entonces, No en los, tomas esa iniciativa. así es, entonces en los niños como tal, sí tengo la generación que va a salir ahorita pues de pandemia, pero no les tocó mucho, los que ya se fueron, sí se fueron a lo mejor con un poco de rezago. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a distancia que de manera presencial, y sobre todo porque los padres de familia son gente que tiene que salir a trabajar y no se daban el tiempo ni el espacio, y a veces no es lo mismo estar 3 horas presenciales a estar 3 horas en distancia. Uno, datos, la mayoría tiene wifi, ¿no? Pero no sabes usarlo, ¿no? A lo mejor la maestra no les dio la atención para poder como tal usar esos pudieran ser. Otra, tuvieron una especie de capacitación los compañeros, no sé, ¿En pandemia? De parte de directivos, o sea. Sí, a nivel estado nos hicieron una capacitación en la zona donde yo estaba. Sí, la asesora, la supervisora, igual por Zoom, nos enseñaron algunas estrategias, en mi persona pues yo ya las sabía, ¿no? Pero con otras compañeras sí también fue como para ellos numerosos, y ya, ¿y cómo le hago? Y que tengo que hacer una cuenta, y que tengo que esto, ¿y cómo le hago? Y entonces teníamos que hacerlo, pues ahora sí que vivenciarlo de manera práctica. Sin embargo, vuelvo a insistir, si no tienes las habilidades aún y que te den la capacitación, y tú la anotas siempre en tu libretita, pero no lo practicas, no es como que muy fácil. Sigo capacitaciones a distancia, pero sí las subo e incluso propuestas. Pero aquí quien les da sentido y valor son las docentes. Y si tú te atreves insisto, a mejorar en tu quehacer docente, pues vas a tomar las mejores decisiones o las mejores estrategias. O bien dices, pues yo ni me copio, nada más le mando el trabajo y así pasó en algunos casos. Pues, sobre todo, hay más preguntas, pero prácticamente ya nos las respondió. Ok, perfecto. Les digo que yo me apasiono y me voy con lo de media. Esa es la intención de esta entrevista, que nos contesten lo más posible. Claro. Lo más. Pues mira, espero que les haya servido. Les doy mi visión como educadora antes de ser directora. Y también digo, siempre me gusta sustentar lo que digo, porque no lo dice nada más su servidora, la maestra Citlali, sino pues de dónde parte, ¿no? Entonces, en esa parte, para que lo conozcan, porque les puedo decir, ¿eso qué? ¿O cómo, no? Aquí están, ¿no? Aquí están los materiales que les cuento, como tal, y pues espero que les haya servido. Por el tiempo en el cual ustedes llegan, las maestras no pueden ser maestras, pero pues vamos a la par. Pues vamos igual en la formación, en ese mismo. Porque pues esa es mi función, orientar a mis maestras, y pues si les hace falta algo como los niños, hacer mi diagnóstico y trabajar con ellas algunas actividades. Son buenas maestras, tienen mucha experiencia de trabajo. Tengo maestras de 36 años de servicio que quieren llegar a los 40 años de servicio. Entonces hay aspectos que mejorar en todos los sentidos siempre, que un docente siempre tiene que estar a la vanguardia y mejorándose, y pues prácticamente si ustedes van iniciando, yo les recomiendo que nos echen para atrás, y quien va con 7, súbale 10. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pásame.